2, 1, tiempo. ¿Qué tal, imitadores de Cristo? ¿Cómo están? Bueno, creo que ya saben mi nombre, pero se los vuelvo a repetir. Mi nombre es Yair Jadiel y el día de hoy te vengo a hablar acerca de un tema de suma importancia al cual le he puesto por tema el cimiento perfecto de una iglesia. Bueno, yo buscando en Google, a donde cada uno de nosotros siempre busca algo, bueno, yo lo busqué y quiero decirles qué es un cimiento. Bueno, yo encontré que es al conjunto de elementos estructurales de una estructura cuya misión es transmitir sus cargas a elementos apoyados al suelo, distribuyéndolas de forma que no superen su presión admisible ni produzcan cargas zonales. La verdad sí está complicado de aprendérselo, pero en pocas palabras, un cimiento es la base. ¿La base de qué? Bueno, puede ser la base de un edificio, puede ser la base de una casa, puede ser la base de cualquier cosa. Pero, ¿ustedes piensan que un cimiento es importante? La verdad que sí. En Mateo se nos habla acerca de dos cimientos. El cimiento que fue en la arena y el cimiento que fue en la roca. Pero, pues la verdad, hablando realmente, un cimiento en la arena pues va a caer. Pero un cimiento en la roca pues va a prevalecer a pesar de las dificultades que pueda haber. El día de hoy estaremos meditando allí en Primera de Pedro capítulo 2 versículos del 4 al 8. Y bueno, por primer punto yo le he puesto la confesión y la profecía de Pedro. Bueno, quiero que me acompañen allí a Mateo capítulo 16. Mateo capítulo 16, versículos 13 al 18. Ténganme paciencia. Mateo 16, 13 al 18. Bueno, dice: viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: miren qué pregunta. ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Una pregunta muy importante. Y ellos respondieron, ellos dijeron, unos pues Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o algunos de los profetas. En el versículo 16 dice, en el versículo 15 dice, Él les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy yo? O sea, ¿se imagina qué pregunta le hace Jesús a sus discípulos? Bueno, eso dicen los demás, pero ustedes que han caminado conmigo alrededor de 3 años de mi ministerio, ¿quién dicen que soy yo? Y bueno, Pedro dice, respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo, miren qué palabras le dice el Señor Jesús a Pedro. Te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Quiero que tomen nota de estas dos palabras, de roca y de Pedro. Bueno, hablar de roca y de Pedro, en el original griego, bueno, la palabra roca viene de Petra. Roca viene de Petra y Pedro viene de Petros. Esto quiero decir que una roca es una masa completa, pero Pedro, que viene de Petros, es un pedazo de aquella roca, no toda, sino un pedazo. Aquí se nos habla acerca de dos cosas muy importantes, en los cuales hay una profecía donde se encuentra allí en Juan 1, 40 al 42. Aquí se nos habla una profecía muy importante que se cumple en Mateo, en donde ya leímos, dice: Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los dos que habían oído a Juan y habían seguido a Jesús.
Este halló primero a su hermano Simón y le dijo: hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo. Versículo 42. Y le trajo Jesús, y mirándole Jesús dijo: tú eres Simón, o sea, tú eres Simón, hijo de Jonás, pero tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. O sea, dentro de este versículo, aquí se encuentra una profecía, que tú serás llamado Cefas, que traducido es Pedro. Y esto se cumple allí en Mateo capítulo 16, en el versículo 18. Y yo también te digo que tú eres Pedro. Oh, qué hermosa profecía cumplida cuando Jesús le dice al Señor, a Pedro, que Él es Pedro. O sea que Él va a formar parte de ese cimiento tan hermoso. ¿Y por qué Pedro llega a ser parte importante de ese cimiento, de esa roca? Porque Pedro fue uno de aquellos que predicaron el Evangelio. Pedro de hecho fue el primero en predicar el Evangelio a los judíos. Esto es muy importante. En segundo lugar, te quiero hablar acerca de por qué Jesús, siendo una piedra viva, también viene a ser una piedra de tropiezo, una piedra angular y una piedra de tropiezo. Bueno, esto se nos menciona allí en Primera de Pedro capítulo 2, versículo 7 y versículo 8 dice: para vosotros, pues, los que creéis, Él es precioso. Pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo, y piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. El pueblo de Israel no creyó en el Señor Jesús. Es por eso que esa piedra angular de suma importancia también vino a ser piedra de tropiezo. No porque el Señor Jesús sea malo, sino porque el pueblo de Israel no creyó en Él. Este pueblo que había visto los prodigios, los milagros que hizo el Señor Jesús, no creyeron en Él. Y se acuerdan cuando Jesús estaba delante de Pilato con Barrabás, junto con Barrabás. Bueno, el pueblo de Israel decía: crucifíquenlo, crucifíquenlo. Y también aquí hubo un cumplimiento cuando se nos menciona en Isaías 53 que Jesús iba a ser desechado, que iba a ser afligido. Y el pueblo de Israel no aceptó al Señor Jesús. Querían que lo mataran. Y la verdad fue muy feo, porque Jesús vino a buscar y a salvar todo lo que se había perdido. Y Jesús tenía en los planes al pueblo de Israel, mas el pueblo de Israel no creyó en Él. En Gálatas también se nos menciona que no lo aceptaron. ¿Saben por qué? Porque en la ley se decía que cualquiera que moría en una cruz iba a ser maldito. Y sí, Jesús se hizo maldito para que tú y yo seamos salvos. El Señor Jesús derramó cada gota, todas las gotas de su sangre para redimirnos, para sacarnos de ese mercado y ser comprados por Él. Qué hermoso regalo que el Señor Jesús nos dio. En tercer lugar, te vengo a hablar acerca de cómo formar parte de la iglesia. Y bueno, esto se menciona allí en Primera de Pedro capítulo 2, versículo 4, que dice: acercados a Él, piedra viva. Solamente quiero tomar ese pedazo. Acercados a Él, piedra viva. ¿Se acuerdan cuando Jesús estaba hablando con la mujer? Cuando la mujer de flujo de sangre se acerca al Señor Jesús. Esta mujer de flujo de sangre, que había tenido flujo de sangre durante 12 años, Jesús la sanó. Y no tan solo la sanó, sino que también la salvó. Esta mujer decía: si tan solo tocare el borde de su manto, seré sana. Y sí, fue sana y fue salva por aquel poder que descendió del Señor Jesús.
Porque déjenme decirle que no fue el manto, sino fue el poder que descendió del Señor Jesús para sanarla. Y también en Romanos 10:9 se nos menciona que si nosotros confesamos al Señor Jesús, que Él es el Cristo, nosotros seremos verdaderamente salvos. Es por eso que cada uno de nosotros tiene que confesar con su boca que Jesús es el Cristo, que Jesús es el Hijo del Dios viviente. Así que si tú quieres formar parte de este cimiento, acepta al Señor Jesús. Y por último lugar, ¿qué debo de hacer como piedra viva? Acompáñenme allí a 1 de Pedro capítulo 2 versículo 5, dice: vosotros también como piedras vivas sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Después que ya aceptamos al Señor Jesús, que ya nos acercamos a Él, nosotros venimos a ser piedras vivas. Pero ¿qué tenemos que hacer? Bueno, en primer lugar, tenemos que servirles. Nosotros hemos sido llamados para servirle a Dios, ya sea en diferente ministerio, en diferente servicio, ya sea si tú tienes esa gracia para predicar, ya sea si Dios te dio la gracia para tocar la música, ya sea para cualquier servicio, es bueno para Dios. En segundo lugar, ser santos, pues la palabra de Dios se menciona que sin santidad nadie verá al Señor. ¿Se acuerdan que en el Pentateuco se nos hablan acerca de las leyes? Que los sacerdotes tenían que presentarse santos, o sea, limpios, para entrar a aquel lugar santo, al lugar santísimo. Pues así mismo nosotros, cuando aceptamos al Señor Jesús, también somos sacerdotes, somos real sacerdocio, nación santa, por lo cual nosotros también tenemos que ser santos. Otra de las cosas que tenemos que practicar es el evangelismo. La gran comisión dice: id y hacer discípulos. Tenemos que no tan solo predicar el evangelio, sino también hacer discípulos por medio del evangelismo. Nosotros, gracias a Dios, ya somos salvos, pero hay muchas personas que se encuentran en el pecado, que se encuentran viviendo bajo los vicios, bajo la potestad del enemigo. Pero tú, amigo, tienes que practicar el evangelio para que muchas personas, junto a tu familia, junto a ti, todos seamos salvos. Porque Jesús dice que muchos dicen que retardan esa promesa, que muchos ya piensan que Jesús no va a venir, pero dice que Él es paciente para que cada uno de nosotros seamos salvos. Pues allí en Apocalipsis 3:20, acompáñenme a Apocalipsis 3:20, dice: he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Si Jesús no ha venido en este instante, es porque Él quiere que tú seas salvo. Y también, ¿qué debemos de hacer como piedras vivas? Tenemos que vivir conforme a la obediencia. Tenemos que ser obedientes a su palabra. ¿Y cómo podemos ser más obedientes? Pues leyendo las santas escrituras, leyendo la palabra de Dios para no fracasar en nuestro camino. Pues en Josué 1, 7, 8 y 9 se nos dice que Josué tenía que meditar en la palabra de Dios para que fuera prosperado en su camino. Asimismo nosotros, para no fracasar, tenemos que leer la palabra de Dios. Y bueno, este fue mi tema, espero que haya sido de bendición. No se te olvide seguirnos en nuestras redes sociales, en Instagram como imitadores-cristo, en Facebook como Imitadores de Cristo y en nuestra página web imitadoresdecristo.com. Dios te bendiga, espero haya sido de bendición este tema. Hasta la próxima, nos vemos. Saludos.